Y la razón por la que incorporamos estas temáticas hace un par de años es que evidentemente ustedes como profesionales de la salud tienen que tener una formación en esta línea. Y antiguamente estos conceptos estaban en la malla de odontología, pero con esta cosa de la innovación curricular y todo eso se fueron juntando muchas cosas. Por ejemplo, este ramo metabolismo, hace 10, 15 años hubiesen sido varios ramos distintos. Farmacología todo el semestre, fisiología todo el semestre, y el segundo semestre fisiopatología. Antes, por ejemplo, hace 2 o 3 años atrás, este ramo además incluía un fuerte componente de bioquímica. Entonces el problema que pasaba es que hay de todo, pero terminan sabiendo de nada. Y eso no es problema de ustedes, sino que es una complicación de la malla, porque es demasiada información. Y hay que estar, por ejemplo, para entender muchas de estas cosas, ustedes ya tienen que saber, por ejemplo, potencial de membrana, cuál es la función de los canales, los transportadores, y eso lo vieron el año pasado, ¿verdad? Entonces, hemos ido ordenando un poco el tema, y además que la neurociencia es una disciplina que está bien de moda ahora, ¿cierto? Bien popular, pero siempre ha sido una disciplina importante para comprender muchos procesos, y así que estamos incorporando estos conceptos. Además que ustedes, como buenos profesionales, ¿cierto? Y deben tener una buena destreza y agudeza visual, una buena destreza en la manipulación de elementos, ¿cierto? Y instrumentos. Al menos deberían saber cómo ser un poco más fino, un poco más agudo y entender cómo funciona todo eso, cómo se coordina. Entonces lo que vamos a partir hoy nosotros tenemos 2 módulos hoy, que es sistema visual, y después tenemos la segunda parte es tacto, ¿да? Sistema tacto. Entonces básicamente hay algunos puntos que vamos a revisar hoy y nos vamos a centrar. Ustedes ya han tenido anatomía, por lo tanto todo lo que es estructura de los ojos, todos esos aspectos, yo no los voy a revisar obviamente, porque solamente vamos a hacer mención. Y nos vamos a centrar en un proceso que es, bueno, la estructura de la retina en cuanto a su organización celular, y lo más importante de todo para efectos de lo que tiene que quedar como el dato que debo saber al final de la clase, y para todas las clases de sensorial, tiene que ver en cómo estos sistemas procesan información. Es decir, cómo yo tomo, por ejemplo, un fotón de luz y lo convierto en una señal que yo lo identifico como los colores que hay acá, las distintas formas, los bordes, la intensidad, profundidad, brillo, todo eso. ¿Okay? Lo vamos a ver, no obviamente en detalle, porque el sistema visual es un curso que dura 2 meses, 3 meses, completo, casi todos los días, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos alrededor de 50, 60 minutos para hablar del tema, así que lo vamos a hacer bien sucinto, pero interesante, ¿cierto? Y bien acotado a lo medular, ¿ya? Lo que tienen que saber como estudiantes de odontología, ¿ok? Entonces, para esta clase, para la siguiente y las que vienen mañana, lo importante es el mecanismo de transducción, ¿ya? Cuando yo les pregunte en la prueba por el mecanismo de transducción visual, van a tener que ustedes orquestar una respuesta que va a incluir varios conceptos que vamos a ver hoy, ¿ya? Y vamos a hablar someramente también desde aspectos que tienen que ver desde cómo se organiza la retina y cómo esta información viaja a través de un montón de núcleos y centros hacia las distintas regiones del cerebro, corteza occipital primero, ¿cierto? Y después a distintas cortezas y núcleos que están involucrados en la identificación y la formación de las imágenes, ¿tá? Pero eso solamente vamos a hacer una mención porque, como les digo, no da tiempo para entenderlo, además que necesitan un background distinto del que tienen para poder entender esos fenómenos. Entonces, cuando nosotros hablamos sistema visual, evidentemente la estructura anatómica que nos permite tomar la información luminosa es el ojo, ¿verdad? Entonces, el ojo tiene, como ustedes ya saben, una constitución de este tipo, ¿ya? Y hay una serie de otros elementos estructurales que lo mantienen en la cavidad, ¿cierto? Hay una arquitectura ósea, hay una fobia, y un montón de músculos, ligamentos, y tiene esta arquitectura bien particular, ¿cierto? Con sus distintos humores, un cristalino, que es un órgano que es básicamente un lente, ¿verdad? Que tiene la capacidad de adaptarse, ¿okay? Y hay una musculatura accesoria que permite que esas contracciones, elongaciones del cristalino ocurran. Pero
lo que nos interesa es que es lo que está ocurriendo en esta región. Y lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Es algo clásico que ustedes ya han visto seguramente en la enseñanza media, ¿cierto? Que las imágenes que uno captura las vemos invertidas en la retina. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Vamos a ir revisando hacia adelante cómo es esta historia. Básicamente esto es reflejo de la actividad del lente acá, ¿no? Que lo que genera esa distorsión de la imagen, o sea, inversión de la imagen. ¿Okay? Pero acá, si ustedes se fijan, hay una región, ¿ya? Y hay dos conceptos o estructuras, por llamarlo de algún modo, anatómicas y funcionales, que son primero una región anatómica que es la fobia, y segundo una región funcional que se llama el punto ciego. ¿Ya? Y a continuación de esta estructura, que tenemos una serie de cuando el haz de luz o rayo de luz viaja para acá, tiene que cruzar toda esta estructura y llegar al final de esto, ¿ya? Y al final de esto tenemos también una región que no está bien, pues, no se ve bien claro acá, pero hay una región que también es una zona vascular que la permite nutrir todos estos elementos celulares que componen la retina. Y además de eso, una de las capas de las células de la retina, ¿cierto?, convergen ya para formar lo que conocemos como nervio óptico, que es a través del cual toda la información generada por los potenciales de acción que se van a generar ahí viajan, ¿cierto?, a los distintos centros donde se va a codificar la información. Entonces este mono, a grosso modo, resume qué es lo que es o cuál es nuestro órgano estrella para este sistema, ¿cierto?, que va a permitir que nosotros podamos tomar los rayos de luz, ¿ya? Y, o en oscuridad, por ejemplo, poder identificar distintos tonos de grises, sombras, etc. Y cómo podemos codificar esa información para decirnos nosotros dónde estamos, ¿okay? Dónde estamos espacialmente y visualmente. Entonces, como les mencionaba, esta estructura que se ve, que yo decía que permitía nutrir el órgano, ¿cierto?, la retina, se llama coroide, y esta zona vascularizada que nosotros podemos ver acá. Es muy importante, obviamente, porque estas células de la retina son células que tienen una función, o sea, que solo se ocupan del trabajo que tienen que hacer, pero alguien, como en todo sistema, tiene que suministrar nutrientes, oxígeno y llevarse los metabolitos de desecho. Por lo tanto, hay un sistema vascular ahí que es el sistema coroide, y acá tenemos cómo se ordenan los nervios. ¿Okay? Entonces la información viaja en este sentido, ¿ya? Desde el exterior, el rayo de luz puede llegar hasta distintas zonas de la retina, dependiendo de cómo el ángulo incide, cómo el fotón incide, ¿cierto?, sobre el ojo y el cristalino. Si ustedes, por ejemplo, nosotros tomáramos lo que llamamos generalmente cuando hacemos procesamiento de imagen, un inset, o un, no sé cómo se dirá en español, pero hacemos una magnificación de este trozo acá, de la retina, lo que podemos observar es lo siguiente. Esta es la organización celular, ¿ya?, de cómo se ordenan estas estructuras. Pero ojo que acá es interesante un aspecto, porque lo que nosotros estamos viendo acá, cuando uno habla de la vía visual, ¿ya?, vemos que las células el epitelio coroideo del cual yo les hablaba, ¿cierto?, se encuentra al fondo de esta... Silencio, por favor. Se encuentra al fondo de este gran número de células. Y esto es súper importante, lo vamos a discutir, ¿cierto? ¿Por qué estaría ocurriendo así? Porque tomamos entonces este trozo, lo magnificamos y vemos que las células se organizan de esta forma. Células que son las células ganglionares, células bipolares y los fotorreceptores, que son los conos y los bastones. Y después vienen unas células que se llaman células del epitelio pigmentoso o células de la capa pigmentosa externa, ¿ya? Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿ya? Ustedes saben que, o no saben, o a lo mejor no saben, pero las células que tienen la capacidad de sensar los fotones o la ausencia de ellos son los conos y los bastones, ¿cierto? Eso lo van a haber escuchado alguna vez. Pero si ustedes se fijan cómo es la organización, las últimas células que ven la luz son los conos y los bastones. ¿Cómo se explica eso?
¿Por qué está organizado así, Ignacio? Es que lo veo que está tan atento, entonces pienso que está procesando a Miller. ¿Qué sentido, no sé, fisiológico, mecánico, lógico o evolutivo, si quieren, tiene esto? Puede ser porque las células ganglionares son sensibles a los fotones y emiten una cascada de señal hasta los fotones. Claro, pero las ganglionares no tienen fotorreceptores. O sea, no son los fotorreceptores, entonces no ven luz. Y ellas están... las ganglionares son las células que, acá por ejemplo, se ve, ¿cierto? Incluso aquí, si uno magnificara esto, podría ver que efectivamente esto está haciendo una especie de curva, ¿verdad? ¿Se fijan? Hace esto. ¿Sí? Y eso es lo que se ve allá. Entonces se mete... ¿Sería como el nervio el axón de la...? Claro, esto, el axón de la ganglionar, todos los axones de la ganglionar son los que forman el paquete nervioso del nervio óptico finalmente. Hay una convergencia. ¿A alguien se le ocurre o no? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué características tiene la luz? ¿Tendría como que filtrarse antes? Exacto. Una de las cosas importantes que ocurre es un filtro. Entonces la luz pasa a través de toda esa cantidad de células y, como yo les dije hace un rato, depende del ángulo de incidencia del haz de luz. Esto va a caer en distintas zonas de la retina, en zonas donde hay mayor concentración de conos y hay zonas donde hay mayor concentración de bastones. Eso depende de la naturaleza del estímulo lumínico que nosotros estemos teniendo. Por lo tanto, el sentido de esto, efectivamente, un tema tiene que ver con la filtración de la luz, ¿ya? Porque a veces, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, yo ayer o anteayer, estaba en una sala oscura de revelado, no se ve nada, solamente tengo una luz roja ahí que está en, no sé, longitud de banda como 700 y tanto, y no veo nada más que algunas cosas lumínicas que veo por unos químicos. Y cuando salí de la clínica A, había sol ayer en la tarde, más o menos, y ¡pum!, no vi nada, quedé totalmente ciego, porque pasé de completa oscuridad a completa luminosidad de la luz provista por el sol. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el estímulo? ¿Cierto? Recibí una tonelada de información lumínica que no soy capaz de procesar y por lo tanto quedé ciego. Fue una fracción de segundo donde no vi nada. ¿Cierto? Es lo mismo que se produce cuando ustedes están conduciendo en la noche y viene un tipo y de repente ¡pum!, les prende los faros y ¿cierto?, luce alta y uno queda bloqueado, o sea, se produce un encantilamiento. ¿Okay? Entonces, por eso que es importante, bueno, rápidamente, ¿cierto?, el ojo y la retina tienen la capacidad de adaptar eso, el cristalino se acorta, la pupila se contrae, ¿cierto? Entonces empieza a pasar menos luz. ¿Okay? Entonces, además esto, y esta organización funciona como un filtro. Pero además de eso, hay otro fenómeno que tiene la luz, que es la luz se refleja. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un haz de luz importante? Por ejemplo, no sé si han visto esas películas de acción de Misión Imposible o Jason Bourne, no sé qué, que entran a una sala donde está como la caja de los diamantes y toda la riqueza del mundo, pero antes de pasar hay una serie de sensores que son los láseres, ¿cierto? Y no pueden pasar, tienen que saltar los láseres, no sé qué. Si tú no ves el láser, va a caer, no sé, imaginemos, se da una ametralladora y te hace pebre con una bala, ¿cierto? Entonces la idea es poder ver ese haz minúsculo de luz que te está informando, que te dice, si tú lo tocas, yo te mato, algo así. Entonces, esa información es relevante para el sistema y que nosotros la podamos tener, ¿ya? Entonces, yo necesito que esa información llegue a la zona de la retina que tiene que llegar, ¿ya? Y si es tenue, yo necesito que el 100% de esa información llegue y que nada se desperdicie de esa información. Por lo tanto, una de las ideas también, ¿cierto?, de esta organización es que la luz se concentre y no se refleje, ¿ya? Entonces, además estas células acá, estas células de la pigmentosa, tienen un pigmento, por eso el nombre que se llama melanina, ¿ok? Entonces la melanina, además, que es un poco oscura, ¿cierto?, básicamente lo que hace es una lámina, ¿ya?, oscura, que permite que la luz tampoco se refleje. Entonces la luz, todo el haz intenso cae directamente, ¿cierto?, sobre los conos o
o los bastones para ejercer su función. Entonces, bueno, eso es lo importante de esta estructura. Y además, ¿cierto? Bueno, conos y bastones que tienen una forma diferencial y función, ¿ya? Además de eso tenemos un par de células acá, que son las células amacrinas, que son células que están de alguna manera modulando la función de las células bipolares y ganglionares. Y también tenemos células horizontales, que son células horizontales, su nombre lo dice, que están en el plano horizontal y que comunica a los fotorreceptores con las células bipolares. Entonces, para resumir, tenemos el siguiente orden, ¿ya? Desde lo más externo hacia lo más interno de la retina, tenemos las células de las capas pigmentosas, tenemos una capa de conos y bastones, tenemos una capa de células ganglionares y bipolares. Entonces la información, cuando estas células, que lo vamos a ver en detalle, codifican el estímulo, va en este sentido, hacia arriba, ¿cierto? ¿Hacia arriba hacia dónde va? Hacia las células ganglionares, que son parte del sistema del paquete nervioso que va a llevar la información. Por lo tanto, cuando yo activo una de estas células, genero liberación ¿de qué? ¿Qué es lo que tienen estas células? Si son receptores, ¿qué es lo que comunican? ¿Más fuerte? Neurotransmisores, ¿cierto? Neurotransmisores que pueden ser excitatorios o inhibitorios, ¿verdad? Entonces esta célula libera neurotransmisor y activa una célula o inhibe a la célula bipolar, dependiendo de la naturaleza del receptor, y esta célula bipolar se comunica con la ganglionar y le dice, mira, estoy ante la presencia de un estímulo luminoso o estoy en la presencia de un estímulo oscuro. Entonces esa información es importante que nosotros la podamos decodificar, porque esa información me permite, por ejemplo, verlo a todos ustedes en esta sala, como elementos distintos, o sea, distinta ropa, distinto color, distinta altura, etcétera, posición, y es porque constantemente estoy inyectando información y me está diciendo, mira, esta es la intensidad, yo sé que Pedro está sentado en la segunda fila y no al final, ¿ya? Entonces esa información es información que está llegando y que le está diciendo, por ejemplo, si yo veo al final de la sala donde está Joaquín, que está más oscuro, yo tengo información de que ahí falta luz, ¿cierto? O sea, hago una codificación además cognitiva, porque es el concepto de luz, oscuridad, pero esa información en realidad está ocurriendo entre conos, ¿cierto? Y bastones que están conversando entre ellos. Cuando yo veo luz y colores, el cono está disparando a full. Los bastones no, porque ellos permiten ver en la oscuridad. Pero entonces la oscuridad sería falta de estímulo o una parte. Claro, en la oscuridad es ausencia de luz. Ahí lo vamos a ver. Ahí vamos a ver cómo funciona en detalle. Entonces, cuando tú tienes distintas información, ya de intensidades, de color, de luz, de profundidad, de borde, ¿ya? Entonces hay células que no necesitan estar disparando constantemente. También hay células, que vamos a ver después, como los conos, que permiten ver en color, que tienen distintos rangos. Los conos, hay conos azules, verdes y rojos, ¿ya? Para ver en esos rangos de color. Por lo tanto, cuando yo tengo una información importante, no sé, por ejemplo, voy manejando en la noche, estoy esperando que el rojo se encienda o se apague, o que se encienda el verde, va a pasar. Yo estoy focalizado en ver esa luz roja, esa luz verde. Entonces, para que pase al rojo, ¿cierto? Está titilando en el verde o naranjo. Entonces, la información de las dos neuronas, de los dos conos que están al mismo lado, le dice el del verde al rojo, cuando se produce la transición de la luz, que se tiene que apagar. Porque no tiene que enviar esa información porque ya no hay más verde, no hay estímulo, ¿cierto? Y esa pega la hace la célula horizontal, ¿ya? Lo mismo con las amacrinas. Las amacrinas lo que hacen, ¿ya? Las células bipolares que están acá, lo que hacen es comunicar la información y procesar la información que viene del fotorreceptor para comunicarla a célula ganglionar. Una cosa importante de acá que tienen que saber es que como buenos receptores, lo que producen los conos y los bastones no son potenciales de acción. Lo que producen son potenciales que reciben el nombre de
Ignacia Algueta, ¿dónde está? Ignacia. Si en una célula no tenemos potencial de acción, o una célula es incapaz de tener potencial de acción, pero sí responde eléctricamente o mecánicamente a algún estímulo, ¿cómo se llama esa información que transmite? ¿No se acuerdan? ¿Ah? ¿Perdón? Claro, un mecanorreceptor, por ejemplo, o un fotoreceptor. Son células que no producen, no son como las neuronas que tienen un potencial de disparo determinado, que son un umbral, y generan un potencial de acción característico. ¿Cómo se llaman esos potenciales? Tiare Enríquez. ¿Dónde está Tiare? ¿Usted? ¿Cómo se llama el potencial? Inhibición lateral. Inhibición lateral es un trabajo que hacen las horizontales. Está bien, pero no es lo que estoy preguntando. No era el potencial receptor. Potencial de receptor. Ya, fácil. Después dicen de receptor, ¿cierto? Y generan potencial. ¿Cómo se llama? Potencial de receptor. O bien, se llaman potenciales graduados. ¿Ya? Pues acuérdense. ¿Hay algún daltónico acá o no? ¿Alguien que le cueste el rojo verde? ¿No? Acuérdense que esta es la forma de un potencial de acción. ¿Está? Y tenemos un potencial que llamamos potencial umbral. Esto acuérdense que es tiempo y voltaje, ¿ya? Milivolts. Esta es la membrana de la célula y más o menos 40 milivolts. Cuando yo paso ese potencial, ¿cierto? La neurona dispara un potencial de acción. Pero si el estímulo que yo estoy generando, por ejemplo, en un fotorreceptor, es insuficiente para generar un potencial de acción, ¿ya? O simplemente la célula no tiene características para generar potencial de acción, genera otras cosas que se llaman, que van algo así, ¿ya? Pero que nunca cruzan un umbral. Pero si yo, por ejemplo, y tienen esta periodicidad, si yo, por ejemplo, acelero la frecuencia de estimulación, lo que voy a transformar esta curva, la voy a superponer con otra, ¿ya? Y en lugar de esa potencia, voy a tener esta potencia de estimulación, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Es la magnitud de la información que entrega. ¿Okay? Entonces, esto es relevante porque cuando nosotros estimulamos fotorreceptores, esta información que genera, que son potenciales graduados, dependiendo de su magnitud, ¿cierto? Dijimos delante, o dijo Pedro, no sé qué fue, que estas células tienen, ¿cierto?, liberan neurotransmisores. Entonces lo que está pasando con estas células acá, o sea, con estos cambios en el potencial de la membrana, porque acuérdense que estos son el potencial de la membrana que se mide en milivolts. ¿Recuerdan eso, no? El potencial de reposo de la membrana del músculo esquelético, menos 70 milivolts. ¿Recuerdan eso? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que para el potencial de reposo? Cuando la célula está feliz haciendo nada, solamente manteniendo elementos funcionales básicos para mantener la homeostasis. Pero cuando la célula tiene que funcionar, entonces toda esta cascada de canales iónicos, transportadores se tienen que activar. Entonces, cuando yo cambio este potencial, lo que estoy haciendo acá, acuérdense que cuando yo hago el potencial de una célula más positivo, ¿qué es lo que estoy haciendo con la membrana? ¿Cómo se llama el concepto? Cuando salgo del potencial de reposo y me voy en este sentido o en este otro, despolarización. ¿Y este? Bipolarización. Disculpe que me vuelva con esto tan básico, pero es que si no entienden esto, están perdidos con esta unidad. Así que tienen que estudiarlo. ¿Ya? Esto se supone que ustedes ya lo saben. Ya fue enseñado, ya fue evaluado. Y si están todos acá es porque lo pasaron. Así que retómenlo el apunte o el porterito y lo revisamos. ¿Ya? Entonces esto es importante porque si yo, por ejemplo,
tengo yo por ejemplo activo dos, esto en verde sería como activar dos conos, porque el estímulo es lumínico, ¿cierto? Pero es pequeño. Y si yo tengo un mega flash de luz, en lugar de tener 2 voy a tener 200. Entonces este estímulo se agranda. Entonces yo necesito decirle a esa célula, ok, demasiada luz, ¿qué es lo que va a pasar? Yo apago ese cono. Entonces depolariza la célula, ¿cierto? O activas el cono, ¿verdad? Lo que quieras hacer da un poco lo mismo, pero lo que es importante saber es que como buen receptor libera, ¿cierto?, neurotransmisor. ¿Ya? Entonces, el neurotransmisor, para poder ser liberado, acuérdense de la sinapsis también, ¿ya? Liberación de neurotransmisores, vesícula sináptica y todo. ¿Qué necesita pasar en la célula? Lo dijeron por ahí, ¿ya? ¿Cierto? Tenemos que cambiar el potencial interno de la membrana. Entonces la célula se depolariza y se activa un canal, ¿cierto?, que es mega importante para casi todos los sistemas, y es el canal de calcio. Un canal de calcio, ¿cierto?, que tiene una característica. ¿Qué es lo que es eso? Voltaje dependiente. Entonces, ¿por qué es importante que sea voltaje dependiente? Porque esa voltaje dependencia, esos cambios de potencial de la membrana, lo están dando por cambios de activación de potencial de receptor. ¿Ya? Esto es lo mismo que ocurre en una neurona, pero la neurona hace potencial de acción. ¿Queda claro? ¿Por qué les cuento esa historia? Porque es importante saber que tanto los fotorreceptores como las células bipolares generan potencial de receptor. Las únicas células de la retina que generan potencial de acción, es decir, una información completamente procesada para pasar directamente a las zonas de la corteza que modulan y decodifican la información, son las células ganglionares. ¿Da? Su nombre lo dice inclusive. La célula ganglionar típica de la neurona modificada. Y es la neurona modificada, ¿cierto?, la célula ganglionar, la que finalmente sus axones convergen y forman el nervio óptico. ¿Queda claro? Entonces, es importante que sepan las funciones específicas de cada una de las células de la retina. ¿Ya? Porque como hacemos pruebas de alternativa o desarrollo, siempre le preguntamos esto. Así que eso es importante. Esta es la estructura también. En alguna oportunidad yo, como hacía antes en muchas pruebas de desarrollo, por ejemplo, pedía dibuja una estructura en la retina, ¿cierto? A veces dibujando uno también aprende bastante, y ahí uno colocaba algunas preguntitas, qué sé yo, pero lo que se busca es que ustedes entiendan cómo se organiza esto y por qué tiene esta lógica de organización, que un poco es lo que estamos discutiendo ahora. Cuando la información sale por el nervio óptico, ¿por dónde va? Nosotros tenemos, el sistema visual es un sistema ultra super complejo. Según los oftalmólogos, tengo un amigo oftalmólogo que me dice, pues yo lo he invitado a hacer estas clases y me dice que no, porque a pesar de ser oftalmólogo hay un montón de cosas que no entiende y que le da miedo, porque no sabe con qué preguntas le pueden salir a algunos de ustedes, ¿cierto? Y eso es un miedo que uno siempre tiene permanente. Pero yo traje mi torpedo, así que no me van a pillar. Hice un torpedo súper bueno que creo que se lo voy a mandar. Y ¿por qué es importante esto? Como les mencioné hace un rato, la información viene, es fácil hacer el ejercicio. Ustedes están acá, tenemos visión panorámica, ¿verdad? O sea, yo puedo ver en el centro y los costados toda la información que me llega. Obviamente la información del centro es una información mucho más fina. Y la retina también como se muestra acá, ¿cierto? Nosotros dividimos la retina en campos visuales. Y tenemos una retina que la dividimos en dos, por lo tanto le llamamos hemiretina nasal y hemiretina que es temporal, ya que va hacia el hueso temporal. Ya no es que esté temporalmente en términos del tiempo, sino que hacia el temporal y hacia nasal. Son las dos divisiones de la retina macro que obtiene
para dividir la información que llegue a ella, ¿ya? O para canalizar. Esto es una discusión netamente anatómica y funcional, ¿ya? Para explicar las cosas uno tiene que hacerlo en simple, ¿ok? Entonces, ¿por qué hablamos de los campos visuales? Porque como ya lo dije, si dividimos en dos un campo visual, tenemos una porción que es derecha y otra porción que es izquierda de nuestro campo visual, ¿ya? Y además tenemos ambos ojos, tenemos una visión binocular. Entonces, se hace un poquito más complejo el escenario, ¿cierto? Porque tenemos información que ambos ojos están inyectando, ¿cierto?, en nuestras cortezas. Y esto se hace de la siguiente forma. Como ustedes saben, ¿cierto?, la información llega a una de las dependiendo de la orientación del campo, cruza la retina. Acuérdense que el cristalino lo que hace es invertir la dirección, ¿cierto?, del estímulo lumínico, al final es lo que compone la imagen. Por lo tanto, ustedes tienen un cruce, ¿cierto?, de campo, ¿cierto?, hacia la capa de la retina. Y en la retina, ¿cierto?, ya vimos la organización, cómo ocurre, cómo se proyecta la información, ¿cierto? Tenemos las células ganglionares, tanto las que vienen por el lado de la retina heminasal como la hemitemporal, ¿cierto?, convergen para formar lo que nosotros llamamos el nervio óptico, que es lo que se ve acá. Pero más atrás, ¿cierto?, nosotros debajo de la silla turca, ¿se acuerdan de la silla turca? Tenemos una estructura que se llama quiasma óptico, ¿ok? Y ese lugar anatómico es relevante, es muy relevante, porque es una especie, ¿cierto?, es como lo que ocurre en el asta dorsal de la médula espinal, cuando se cruzan las informaciones para subir a los centros superiores. Lo mismo ocurre acá, ¿ya? Se cruza la información, ¿cierto? Entonces la información que viene de mi campo receptivo visual derecho cruza hacia el lado de mi hemisferio izquierdo del cerebro, ¿ok? ¿Por qué ocurre eso? No sé quién tiene la respuesta acá. Yo tengo una teoría, pero no es para discutir acá, ¿ok? ¿Por qué ocurre eso? No lo sé, ¿ya? Pero es muy bueno, es un buen ejercicio pensar cuál sería la razón. La cosa es que la información cruza acá, ¿cierto?, a los distintos centros importantes. Y el primer centro importante de relevo de esta información es el núcleo geniculado lateral, ¿ya? Y de ahí, bueno, vamos a ver después que se va a un montón de regiones importantes, que se va a la corteza, ¿cierto?, corteza visual primaria, y después va a varias regiones donde la información visual se va enriqueciendo de otros elementos. ¿Ok? Entonces, volviendo a la estructura de la retina, nosotros entonces tenemos que, como lo discutimos ya, creo que en detalle, la luz sigue una dirección, y este sentido, ¿cierto?, de organización, teniendo a los fotorreceptores atrás, como dice ahí, en la parte trasera del globo ocular, ¿cierto?, tiene un sentido que, como dijo Ignacio, tiene que ver con tenemos que filtrar el estímulo, y lo otro tenemos que evitar, ¿cierto?, que este estímulo llegue acá y, por ejemplo, choque en alguna de las estructuras y haga esto, ¿ya?, dispersión de la luz o scattering de la luz, ¿ok? Y lo otro es que además, ¿cierto?, tenemos una célula especializada atrás que tiene un pigmento que es melanina, que también evita que la luz se refleje. Además de todas las otras funciones que tienen las células pigmentosas, ¿cierto?, que tienen que ver con la nutrición, con el suplemento de oxígeno de todas estas células de la retina. Ok, entonces no olvidar esta organización, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en la retina, y ustedes habrán escuchado más de alguna vez, ¿cierto?, que nosotros tenemos el famoso punto ciego. ¿Sí? Cuando manejan de repente es típico que vean, oye, la información visual cae en tu punto ciego. ¿Qué es lo que es el punto ciego? Después de haber escuchado todo esto, ¿qué es lo que vendría a ser el punto ciego? ¿Cómo lo definirían ustedes? Ausencia de cónico. Hay una región muy pobre en fotorreceptores, ¿ya? Y además que tiene otro componente también. Cuando ustedes caen en un punto ciego, es porque además tienen más información visual, ¿ya? Entonces esa información visual, la información visual relevante del campo receptivo,
siempre va a caer, ¿cierto? O tiende a caer en la región de mayor agudeza visual, porque nosotros hacemos una acomodación del estímulo o de la luz. ¿Okay? Este es un típico ejemplo de libros. No sé si ustedes van a lograr el efecto acá porque hay mucha información, pero más adelante tengo otro bonito. Pero la idea de esto es que ustedes se tapen un ojo y traten de mirar el signo más. ¿Ya? No sé si por la distancia lo van a lograr, ¿sí? Pero bueno, si ya no lo lograron, se supone que el punto verde desaparece. ¿Ya? ¿Okay? Eso es lo que ocurre. Es difícil verlo porque primero no está centrada la imagen y segundo tienen esta otra información acá. Pero la idea es que la información, ¿qué es lo que pasa? Como yo les dije hace un rato, la información es muy importante el ángulo de incidencia de la luz. Y acá, por ejemplo, si yo tengo este estímulo que es relevante, cae exactamente en el centro de mi retina. Y fíjense que la retina, que no se me había olvidado de discutirlo, pero fíjense que inteligente el diseño además. Porque si uno dijera, mira, si esto es súper simple, hagamos una retina que tenga esta forma, ¿cierto? Y que salga directamente a cualquiera de las estructuras y los nervios caigan todas. ¿No? Acá tenemos todo nuestro ganglionario y cae toda la información acá. ¿Okay? Entonces este es nuestro ojo y los estímulos caen directamente. El problema de eso, ¿cuál sería? El problema de si hubiese sido así la forma, o tal vez en principio fue así, después evolucionó esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué se le ocurre que pasa? Más fuerte. Como la luz incide de distintos ángulos, tendríamos mucho conocimiento. Tendríamos solamente una visión directa. Claro, en resumen, ¿cierto? Como la información relevante es, uno siempre está orientado, o siempre uno tiene que girar la cabeza hacia donde está el punto de interés, ¿cierto? O sea, mi punto de interés está, por ejemplo, ahora en ti, ¿tá? Y todo lo que pasa alrededor no es información relevante. Entonces, la información central del campo receptivo, ¿cierto?, caería directamente sobre la ganglionaria o sobre el nervio óptico y no vería esa información, que puede ser, no sé, una piedra viniendo, ¿ya? O cualquier cosa, o un vehículo vas manejando y viene un tipo de frente y tienes que hacer alguna acción reflejo, ¿ya? O eres futbolista o deportista, lo que sea, y tienes que saltar a cabecear un centro, ¿cierto? Minuto 90. Y tienes que tener un cálculo, ¿cierto?, espacio-temporal de dónde viene la pelota y pegarle. Entonces, toda esa información no podría caer acá. Si el nervio óptico estuviera aquí, se estaría cayendo el centro de la ganglionaria. Entonces, esta cosa es súper linda porque es lo que hace la evolución. Si fue así, o el diseño original fue así de excelente, se mueve todo esto para acá y dejo la zona central del eje a la zona más rica en conos de la retina. Entonces esta es la zona que me permite mayor discriminación de profundidad, color, textura y color, ¿ya? Porque está rica en conos. ¿Ok? Lo que estábamos conversando hace un rato, cuando nosotros hablamos de información rica, ¿cierto?, en borde, profundidad, color, etcétera, ¿qué es lo que ustedes también imaginarían? Cuando uno dice una información es rica, lo que está hablando es que el contenido de la información es alto en, no sé, en definición, en cuáles son, por ejemplo, yo tomo esto y veo esta lista, ¿cierto? Y sé exactamente que hay un montón de letras que componen un nombre y esta es la lista del curso, ¿cierto? Si lo alejo un poco más no veo muy bien y así, etcétera, y sé que esto es una no sé qué, ¿ya? Pero puedo colocar los papeles acá, no sé cómo se llama. Papel, ¿okay? O mi puntero, ¿okay? Yo sé que tiene una forma, tiene un color, ¿cierto? Inclusive si lo aprieto aparece una luz, no sé cómo ocurre eso, pero el asunto es que toda esa información es harta de información relevante, ¿ya? Es relevante para mí saber que está por acá todos ustedes sentados y no paso por encima de ustedes si quiero escapar, ¿cierto? Sé que visualmente tengo información que me dice hay un montón de obstáculos aquí, pero acá está el camino libre, ¿ya?
esa información la llevan los conos. Y eso es importante, porque aquí vamos a hablar de un concepto que se llama convergencia de conos y bastones. Un cono está conectado con una célula ganglionar, ¿ya? Directamente. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque la información del cono va directamente hacia una célula especializada en esa información que está conectada. En los bastones, que los bastones son mucho más gruesos, o sea, ¿cómo se dice? Permiten ver solamente como escala de grises, la oscuridad o si hay algún borde, ¿ya? Permiten como ver la luz más atenuada. Esa información, ¿cierto? Como no es, bueno, hay un fenómeno de adaptación a la oscuridad, sí, pero ya haría otro contar. Pero como no es información tan rica, ¿cierto? Porque yo en la oscuridad no veo nada, básicamente, ¿ya? Aparece algún fotón por ahí, me oriento que por ahí puede haber luz, busco la salida, ¿ok? Pero yo no puedo decir en la oscuridad, inclusive, de nuevo el ejemplo que les decía de cuando yo estaba en la sala revelando unos films, no veo nada, o sea, ni siquiera la mano la puedo ver. Entonces, toda esa información, que solamente la puedo ver en presencia de luz, no necesita tener una amplia gama, ¿cierto?, de células ganglionares conectadas. O sea, basta que la información de unos 6 o 7 bastones, que es la misma, ¿cierto?, se sumen, como mostraba acá, sumación de potenciales, ¿cierto?, graduados, para que estas neuronas, además, especializan, ¿cierto?, se conecten con solo algunas bipolares, y estas bipolares se conecten con una gangliona. Entonces, ahí introducimos un concepto de alta y baja convergencia de conos en el circuito o bastones, ¿cierto? Alta convergencia para bastones y baja convergencia para conos. Entonces, la idea de esto es que ustedes entiendan la lógica de por qué es así. ¿Por qué es relevante que un cono, ¿cierto?, el circuito del cono sea mucho más eficiente que el del bastón? Ya tiene que ver con la naturaleza de la información que se procesa. Distribución de cono y bastón en la retina. Bueno, en el centro de la fobia, como les dije, básicamente hay solo conos, ¿ya? Los bastones están organizados, ¿cierto?, en una estructura de la retina que se llama en la zona fuera de la fobia o zona periférica de la retina. ¿Okay? Entonces acá está un gráfico, ¿cierto?, con el número de receptores por milímetro cuadrado. Entonces son hasta 160.000 bastones por ahí y algunos decenas de miles de conos. Obviamente los conos son mucho menos en número, ¿verdad? Pero lo importante es que la información de ellos viaja con un circuito mucho más eficiente. ¿Okay? Acá está el ejercicio. Si ustedes pueden repetir, por ejemplo, el tema de taparse el ojo y centrar la vista acá, aquí sí que deberían ver que eso desaparece. Y si no, bueno, tienen que ir a un... Tengo el dato de un amigo que está bueno. Tenemos un negocio. ¿Ya? ¿Les pasa o no? ¿Ya? Bueno, entonces, como ustedes están centrando la información acá, hay que mirar al centro de eso, tapándose un ojo. Como la información es central, cae directamente sobre la fobia, y la información que está lateral, ¿cierto?, acá, como cae, ¿cierto?, lo que llamamos el punto ciego. Entonces cae directamente sobre la región donde comienzan a converger las células ganglionares. ¿Ok? Bueno, partimos las dos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me habló, no? ¿No? Bueno, ¿cómo ocurre esto que hasta ahora es tan fácil, ¿cierto? Tenemos que hacerlo un poquito complejo. No porque queremos, no porque yo quiera, sino que para entender esto, ocurre un mecanismo que se llama mecanismo de fototransducción, que era una de las cosas que yo les mostraba en el outline que era importante que conozcamos. Entonces acá aparecen varios elementos que son importantes. Tengo varios diapos para explicar esto en distintas intensidad o grado, ¿verdad? Pero lo importante de acá
es que nosotros tenemos que tener claro una cosa. Tanto para bastones como para conos, los mecanismos de fototransducción son similares. Que lo que cambia es el pigmento. Y en casi todos los libros, ¿cierto?, está claro que el pigmento que media la actividad de los bastones es la rodopsina. La rodopsina, como se muestra acá. De rodo. ¿Okay? Y en el caso de los conos es la opsina o la yodina. ¿Ok? Pero en todos los textos ustedes van a ver que van a encontrar el mecanismo descrito para bastones, porque como les dije, es lo mismo. Entonces, acá nosotros tenemos la estructura de un bastón. Esto es un bastón, ¿ya? Que ya no sé por qué lo traje bonito, pero ustedes saben por qué se llama cono, ¿no? Hasta el lápiz CV. ¿Puedo revisar o no? Se llama cono. Aquí en forma de cono. ¿Está? Aquí se llama bastón. ¿Ya? Así que ambos, tanto los conos como los bastones, tienen una estructura que se llaman discos. Estos discos que están. Nuevamente, si uno hace una magnificación de esta región, esto es importante, ¿eh? Esto es una célula pigmentosa, ya del epitelio pigmentoso externo de la retina. Fíjense cómo está dibujado esto esquemáticamente. El bastón está metido, ¿cierto? Está abrazado por la célula. Eso es así en la microscopía. Cuando uno corta un ojo, una retina, eso es exactamente lo que uno puede ver. ¿Qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué les dije que esta célula le hacía a esta otra? ¿Para qué están estos vasos? O sea, esto. ¿Y la respuesta? Nutrientes, oxígeno, ¿ya? Y elementos que favorecen la función de esto. Entre otros, ¿cierto?, pasa un elemento que es vital para la función de esto, ¿ya?, que es vitamina A. ¿Ya? Hay un derivado de la vitamina A que se llama 11-cis-retinal. ¿Ya? Entonces, si uno magnifica esta región, lo que nosotros tenemos es esto. ¿Okay? Entonces tenemos los discos dentro del bastón, y estos discos, ¿ya?, tienen en su membrana un pigmento que se llama rodopsina, como ya les dije. Y la rodopsina tiene dos componentes, la opsina y el retinal. ¿Ya? Les voy a decir ahora a grosso modo cómo ocurre, y después les voy a contar en detalle qué es lo que está pasando. Además de eso, hay una proteína importante en este proceso, que es una proteína acoplada a proteína G, que se llama transducina. Es fácil el nombre de aprender porque es de transducción. ¿Ok? Además de la transducina, en la membrana externa del bastón, esto es fuera de los discos, hay una información que viaja por acá, ¿cierto? Y activa un canal en la membrana que es un canal de sodio. Ese canal de sodio lo que hace, lo que genera, es que en presencia de luz, ¿cierto?, aumente los niveles de un compuesto que ustedes también ya han escuchado, que se llama guanilato monofosfato cíclico o CGMP. ¿Okay? Y esos niveles de ese elemento están aumentados en la célula. ¿Se acuerdan de qué es lo que es eso? ¿Para qué eso? ¿Para qué son el ATP, el GMP, el AMP, el ADP? Son moléculas que finalmente, ¿cierto?, proveen energía, porque cuando yo las rompo tienen fosfato. Acuérdense que el fosfato es una bomba atómica. ¿Okay? Entonces yo libero fosfato, ¡pum!, y activo fosforilo, enzimas que son importantes para las cascadas de señalización. Entonces entra sodio, sale potasio de la célula, y como ya les dije hace un rato,
se modifican los potenciales de la membrana. Entonces, cuando no hay luz, esto ocurre, esto es lo que pasa, digamos. Esta es la situación ideal para el bastón. Entonces se mantiene el potencial de membrana, ¿cierto? En menos 40 milivolts, y la célula está feliz, ¿cierto? Y está, como dice acá, tónicamente en la parte del neurotransmisor, como borré por ahí, pero había dibujado, ¿ya? Está la porción distal, ¿cierto? Donde se libera el neurotransmisor, ¿ya? Y liberas de forma tónica esta información del neurotransmisor a una célula bipolar, ¿ya? ¿Qué neurotransmisor se libera acá? Glutamato. ¿Se acuerdan del glutamato? ¿El glutamato qué tipo de neurotransmisor es? ¿No se acuerdan de cuáles son las funciones de los neurotransmisores? Inhibidores o excitatorios. Un neurotransmisor puede ser excitatorio o inhibitorio. Ya no se olviden de eso, es importante. Entonces, si yo tengo liberación, como muestra la flecha, ¿cierto? Esta es una membrana y las vesículas que están acá están felices en ese potencial. Lo que van a comenzar a hacer es liberar el contenido del neurotransmisor, que es glutamato. En este caso es excitatorio. ¿De quién? ¿Quiénes vienen después de los fotorreceptores? ¿Bipolares? Dice ahí, las bipolares, ¿ya? Entonces las bipolares le dicen, ¿cierto? Después a la ganglionar, de que no hay codificación, no hay estímulo luminoso, por lo tanto no hay información que llevar al cerebro. ¿Okay? Entonces la bipolar en ese caso lo que hace es inhibir a la ganglionar, ¿ya? Les voy a mostrar cómo ocurre eso. Eso es, señores y señoras, en ausencia de luz. Cuando la luz llega, ¿cierto? Como se muestra acá, el fotón de luz lo que hace, así en buen castellano, y como dice ahí, blanquea el pigmento. Los pigmentos, su nombre viene de pigmento, o sea, algo tienen, o sea, melanina, melatonina, no sé, otros nombres de pigmentos, pero son algo que tiene un color determinado. Entonces, si tiene un color, el concepto, ¿cierto? Funcional es decir, que si yo elimino eso, lo que estoy haciendo es blanquearlo, ¿ya? Lo mismo que hace el cloro con la ropa de color, cuando uno por terror pasa a llevar cloro, ¿cierto? Entonces se produce un blanqueamiento de la rodopsina, y básicamente lo que pasa es que los componentes de la rodopsina, que son el retinal y la opsina, se desdoblan. ¿Han escuchado el concepto de desdoblarse en bioquímica o en química? O se produce como se rompe la molécula. ¿Ya? Entonces sale un componente que es el retinal, que en realidad es el 11-cis-retinal, ¿ya? Más la opsina. Y ese componente opsina, que es liberado de la molécula, porque tiene que ocurrir una transición del retinal a una forma que se llama all-trans-retinal, ¿ya? Cuando eso ocurre, entonces la opsina adquiere características de una especie de molécula de señalización, que es capaz de activar a la transducina. ¿Ok? Lo que muestra la flecha acá. Entonces, una vez que la transducina es activada, allá se activa una molécula que aquí no está, pero que está más adelante, que es importante, que se llama la fosfodiesterasa. ¿Ya? Son nombres bien marcianos, ¿no? Pero no se pierdan, no se pierdan. ¿Y por qué es importante eso? Porque la fosfodiesterasa y todas estas moléculas que yo estoy mencionando en presencia de luz, ¿ya? Lo que hacen es activar una proteína que se llama la guanilil ciclasa. Y esta guanilil ciclasa tiene una pega importante, que en la célula lo que va a hacer, en el bastón, lo que va a hacer es disminuir los niveles de GMP cíclico, que están altos en oscuridad.
Cuando yo bajo los niveles de GMP cíclico, se produce un efecto de bloqueo del canal de sodio, por lo tanto no entra sodio y no sale potasio, o sale muy poco potasio. ¿Ya? Si eso ocurre, en lugar de tener la célula despolarizada o hacia un potencial despolarizante, ¿qué es lo que voy a hacer? Hiperpolarizo la célula. Una célula hiperpolarizada, ¿saben? ¿Se acuerdan lo que significa eso, cierto? El periodo refractario, hiperpolarización, es una célula que no responde, no funciona por un periodo determinado de tiempo, una fracción pequeña de un segundo. Cuando el aumento del GMP cíclico se genera, bloqueo el canal de sodio, por lo tanto induzco en lugar de tener la célula positivamente cargada, lo que estoy haciendo es que la célula está negativamente cargada en su interior, por lo tanto la membrana de esta célula se torna hiperpolarizada, es decir, me muevo de menos 40 milivolts a menos 70 milivolts. A menos 70 milivolts, un bastón es infeliz o no es feliz, por lo tanto la liberación del neurotransmisor cesa. No cesa completamente, la verdad, pero sí se hace mucho menos cuantal, mucho menos cantidad. Eso es lo que muestra la flechita chica y delgada de ahí, ¿ya? Entonces, en presencia de luz, el bastón no dispara, no genera potencial de receptor. Por lo tanto, le dice a la bipolar: hey, no estoy disparando, dile a la neurona que me tengo que inactivar porque la información que yo estoy procesando ya no es relevante. ¿Ok? Bueno, ahí dice qué pasa cuando esto ya ocurre, o sea, desaparece la luz. La luz es importante, ¿cierto? Para decirle al bastón o al cono qué es lo que está pasando en este caso. Como ya les dije, el ejemplo se hace con el bastón porque es el más estudiado. Porque como hay mucho más bastones que conos en una retina, ¿cierto? Habla por sí solo. Por lo tanto, cuando eso ocurre, se va el estímulo luminoso. ¿Qué es lo que ocurre? Volvemos a foja cero. Es decir, el OL transretinal que queda disponible vuelve a unirse a la opsina para formar la molécula de robopsina y por lo tanto este bastón está de nuevo en condiciones de hacer el procesamiento de luz. ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Está fácil, ¿no? Esto ya la ventana aquí está en algún minuto. La luz. ¿Ustedes saben cuál es la unidad internacional de luz o no? Ese es comercial. ¿No? Candela. ¿Sí? Como ese reggaetón. Candela. Candela. ¿Ya? También pueden usar lux, ¿ya? Pero el sol, por ejemplo, emite como 10.000 lux. Esa es la luz que hay en polletos, por ejemplo, en Escandinavia. Ustedes saben que ellos tienen una tasa de presión estacional muy alta y es porque no tienen suficiente luz. Entonces allá venden ampolletas de no sé cuánto, de 50.000 lumens o más, para tratar de que los espacios, porque se corta la luz a las 3 de la tarde. ¿Ya? Entonces es una estrategia lumínica para trabajar este problema que tiene que ver con todas estas vías, obviamente. Otra cosa importante, ustedes tienen que comer mucho zanahoria, como los conejitos. Los conejitos silvestres son animales nocturnos, ¿cierto? Y siempre se asocian los conejitos con el consumo de zanahoria, ¿cierto? Porque para poder ver bien hay que tener mucha vitamina A y nosotros como organismos no generamos vitamina A, tenemos que incorporarla en la dieta. Y la zanahoria es rica en vitamina A. Entonces vitamina A, 11-cis-retinal, OL transretinal, liberopsina, activo la translucina, fosfodiesterasa, GMP, cíclico a la baja, ¿cierto? Bloqueo canal de sodio y se produce la hiperpolarización de la membrana y ese bastón deja de transmitir. ¿Ok? Eso en presencia de luz. ¿Cómo ocurre eso? Esto, no quiero que esto solamente para que ustedes entiendan que
este sistema obviamente se ha estudiado mucho el sistema visual durante mucho tiempo, pero se ha logrado harto conocimiento obviamente, pero siempre hay cosas nuevas que uno puede ver dependiendo de los instrumentos que se van generando, que permiten ver en mucho mayor detalle. Pero básicamente esto es lo que yo les contaba, ¿cierto? El mecanismo de fototransducción y todas estas moléculas tienen esta lógica secuencial. Y generalmente estas proteínas son proteínas que están formadas por varios módulos, como las proteínas asociadas se me fue. Proteínas de membrana, de 7 segmentos de membrana, ¿cierto? Que tienen varios componentes como las subunidades alfa, beta, gamma y la propia proteína como tal, ¿cierto? Y esto es lo que va ocurriendo. Ustedes lo que sabemos hasta lo que, por ejemplo, la diapositiva anterior les mostraba es que habían canales como el canal de sodio o potasio que participaban. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que hay muchos más canales que son importantes en este fenómeno. Por ejemplo, hay un intercambiador que se llama intercambiador de sodio-potasio en la célula, sodio-potasio y calcio en la célula, que también participa. O sea, cada año se van descubriendo más cosas. También sabemos que hay un canal, que es un canal catiónico, que se llama CNG, ¿ya? Que es un canal activado por nucleótidos cíclicos. ¿Se fijan? Entonces, esta, por ejemplo, diapositiva era la clase del año pasado, o la última vez que yo hice esta clase debe haber sido hace como 2 años, o 3, no estaba incorporado, porque ahora sabemos más, ¿no? Entonces, traemos más información para que ustedes lo pasen bien. ¿Okay? Eso. Y esto es un resumen que ustedes tienen que saber al dedillo, ¿ya? Y se los digo de verdad. Esto ustedes tienen que saber, ustedes debieran ser capaces, ¿cierto? Al final al momento de la evaluación, por ejemplo, o si alguien lamentablemente se va a repechaje, yo le voy a pasar todos mis lapicitos y le voy a decir, bueno, vaya y descríbame toda la cascada del mecanismo de fototransducción, o de olfato, o de gusto, o lo que sea. Hay un resumen aquí sencillo de lo que ocurre. El paso secuencial de todos los eventos, y más encima les puse, esto lo copié no sé dónde. Ya, pero está el paso a paso. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en presencia de luz? ¿Ya? Y esta transformación del retinal y todo ese historia. Dejémoslo hasta acá, hacemos un break y continuamos. Nunca habían aplaudido.